La Hormiga en Línea. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Como decía el compañero Marcelino, soy Roberto Cuauhtémoc Ortiz, presidente de la Sociedad de Cronistas. Estamos haciendo actividades para difundir parte de las tradiciones que tenemos, ya sea en crónica, historia, leyendas y todo eso. En esta ocasión vamos a contar con un tema muy fascinante, muy interesante, precisamente por las épocas, y espero que les vaya a gustar bastante esto. Para ir abriendo nos va a tener que hacer una ligera presentación nuestro compañero Marcelino, para que sepamos de quién vamos a tener aquí al frente. Por favor, compañero Marcelino. Gracias, Roberto, gracias a todos por asistir, la verdad, porque pues es un tema, como dice Roberto, bien fascinante. Y tenemos ahora al doctor Juan Manuel Contreras Colín. El maestro Juan Manuel Contreras, fíjense que él nos va a impartir esta conferencia que se llama La dimensión ético-política del acontecimiento del Tepeyac. De alguna manera lo estamos haciendo porque está muy cerca precisamente esta fecha de lo que sucedió exactamente en la Villa de Guadalupe. Y fíjense, quiero decirles que hace 3 años, con el compañero Mario Castillo, un lugar que llamamos Unión de Colectivos, donde ayer el que manda, el que dije todo es Roberto y Chapa, y en aquella ocasión, en aquella conferencia, mi compañero Mario me compartió ya información de lo que hacía el maestro Colín, y a mí me fascinó. Y recordamos que Mario, quedamos en que íbamos a comenzar a abrir algo para el estudio de lo que es precisamente la Tonantzin, la Virgen de Guadalupe. Y se nos hizo en esta ocasión, fíjense. Encontramos al maestro Manuel en una conferencia que precisamente John Ackerman nos invitó. Estuvimos por allá en el auditorio Alfonso Caso, donde se habló sobre las resistencias democráticas ante el neofascismo, el neocolonialismo. El maestro ahí impartió también una conferencia muy importante. Pero bien, yo sé que el maestro no es de que muchas aperturas, y menos que se ponga todo su currículum. Nada más voy a dar un poquito. Y fíjense que en ese poquito, en sus datos de hoja de vida, el maestro, el doctor Contreras, es licenciado en Maestro y Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él es doctor en Filosofía de la Universidad en Múnich, en Alemania. Es profesor e investigador en la Academia de Filosofía e Historia de la Historia de las Ideas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y es presidente del Programa de los Pueblos Originarios. Además, él es un estudioso muy importante en la cuestión precisamente de la descolonización del pensamiento. Entre sus obras más importantes está algo muy interesante que habla de la crítica de la filosofía de la opresión desde Marx a la Biblia, y de la Tonantzin Guadalupe a Jaap Benat, que habla sobre la solidaridad y la responsabilidad por el otro. Y se dan cuenta, pues él tiene, de manejo de sus temas, cosas muy importantes. Y en este momento exactamente nos vamos a dar un banquete, ¿verdad? Un banquete de Platón. Así es, vamos a filosofar, y estamos trayendo esto porque, bueno, de la Casa de la Cultura hay que agradecerle a la alcaldía, a la alcaldesa Nancy Núñez, que nos está permitiendo hacer estos eventos. Maestro, aquí tienes Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto verles en este convite. Estoy de acuerdo que se trata de una fiesta, de un banquete, de vamos a comer conocimiento, vamos a ver si lo que hemos comido no nos ha hecho daño. Eso también, porque ustedes y yo ya estamos comidos. ¿Sí ven? El conocimiento nos ha constituido desde nuestra historia. Y yo siempre que
inicio este compartir más en el tema de Tonantzin en Guadalupe. Siempre lo hago con muchísimo respeto porque me parece a mí que independientemente si somos católicos o no somos católicos, independientemente de eso, el tema de la creencia de cualquier comunidad humana es digna de respeto y reconocimiento, porque es lo que da sentido a la vida, simple y sencillamente, es lo que da sentido a la vida, y eso es muy valioso. Pero cuando nos encontramos que aparte que da sentido a la vida, uno descubre la riqueza histórico-cultural, filosófica, ética, política y estética, uno se siente doblemente satisfecho de haber conocido esto. Y si resulta todavía que ese proceso histórico-cultural, religioso, simbólico, filosófico y teológico no nos es ajeno, independientemente si somos creyentes o no, sino que es cultural, con mucho más razón resulta relevante para nosotras y nosotros. Yo este poquito le llamo el sospechómetro, que lo prendan, porque yo vine a orientar la voluntad de ustedes, y lo quiero decir abiertamente, vengo a orientar la voluntad, es decir, yo vengo a hacer un planteamiento teórico y les quiero fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, con pretensión de objetividad, que lo que yo estoy planteando es relevante para todas y todos nosotros. Vengo a hablarles de un acontecimiento que tiene que ver con unos territorios que su señorío originario de Azcapotzalco tenía un vínculo directo. Los territorios de esta, digamos, península, porque eso era el Tepeyacac, en relación al lago, en el lado norte, ya rumbo a Xaltocán, hacia aquel lado, era una península. Por eso se le llama, como me decía la maestra hace un rato cuando platicábamos, la maestra Marisol, aquí presente con nosotros, me hacía ver que es la nariz del monte, efectivamente. Entonces vamos a hablar de algo común que tiene que ver con Azcapotzalco, que tiene que ver con Coyoacán y que tiene que ver con México, Tlatelolco, México, Tenochtitlan. Y entonces ya estamos poniendo como el escenario histórico, geográfico, político, interesantísimo. Y bien, sin más preámbulo, porque de una vez les advierto, no vamos a terminar la sesión, es mucho y muy rico, pero lo que veamos vamos a verlo a profundidad y con mucho detenimiento, como se tienen que abordar las cosas. Lo primero que quiero decirles es lo siguiente. Cuando yo presenté este proyecto de investigación en la UNAM para que fuera una tesis de doctorado en filosofía, me la rechazaron, porque dijeron las y los profesores, eurocéntricos en su cabecita, en su piel y en su actitud, dijeron que no era un tema filosófico, porque era un tema indígena, porque era un tema popular, de la religiosidad popular. Entonces, para ellos no era relevante. Afortunadamente, no me quedé a hacer el doctorado en la UNAM, y digo afortunadamente, voy a decir por qué. Porque presenté el tema para una beca que me ofrecieron en Alemania, y no solamente una universidad se interesó por el tema, sino fueron dos universidades. La Goethe Universität con el profesor Honeck, que es uno de los profesores de la Escuela de Frankfurt, muy importante, y el profesor Prinzkorn de la Hochschule für Philosophie en Alemania. Les quiero decir que la tesis no se defiende en Alemania la tesis, se defiende el conocimiento de quien presenta un trabajo de investigación. El trabajo tuvo nota 1, summa cum laude. ¿Esto qué quiere decir? Que las universidades alemanas consideraron que este planteamiento es sumamente relevante, porque ellos ahora tienen el problema del mundo musulmán dentro, y ellos vieron en este proyecto de investigación, en este tema, el Lícan Powa, como desde el siglo XVI, y esto hay que decirlo por amor a la verdad, y tiene que ver con discusión teórica entre quienes nos dedicamos a estudiar los temas y nos dedicamos a escribir sobre esos temas. No son los franciscanos del siglo XVI, sospechómetro otra vez, sospechómetro, no son los franciscanos
quienes escriben el Nícar Mojoba, ni quienes despliegan la imagen de Tonantzin Guadalupe. Es más, Bernardino de Sahagún en un texto menciona y dice de dónde salió esa diabólica, así literal, diabólica advocación de Tonantzin Guadalupe. Son una bola de burros, así les dice fuerte San Bernardino de Sahagún, mis hermanos, o sea, los frailes y los religiosos eurocristianos que no saben distinguir entre Tonantzin, to, nuestra, de nosotros, de nosotras, de y Nantzin, Tonantzin y Nantzin. Vean cómo una letra viene a modificar todo el sentido de una concepción teórica que vamos a profundizar, porque ya la conocen. Ustedes la traen a flor de piel, la hemos vivido, y ahorita yo ya fui al mercado antes de venir aquí a darme una vueltecita por allá, y donde quiera vi invitación para la próxima celebración de Tonantzin Guadalupe. La pregunta es ¿por qué esa imagen nos convoca, nos evoca y nos provoca? Voy a dar algunos elementos y espero que pues vengan después las reacciones. Empezamos sin más preámbulo. Dos compañeros, compañeras, son los pilares, ojo con las palabras, sospechómetro. Dos son los pilares fundamentales del acontecimiento del Tepeyac, o eso que los especialistas llamaron el acontecimiento del Tepeyac. Dos son los pilares. ¿Qué quiere decir eso? Fundamentales, que no son los únicos, pero sí son los más importantes en constitución de origen, porque podríamos poner ahí la religiosidad popular, y olvídense ustedes, que allí tenemos las peregrinaciones, los juramentos, las limpias, el ofrecimiento de flores, el novenario, la peregrinación, el ofrecimiento de flores, la danza, el baile, bueno, 12 de diciembre, mañanitas a las 5 de la mañana. Todo eso se llama religiosidad popular. Y lo que yo me voy a centrar en los dos pilares que constituyen ese acontecimiento. Por un lado es Amoxtli lienzo, el Amoxtli lienzo, sospechómetro con la palabra, Amoxtli náhuatl y lienzo español. Vayan viendo cómo voy a estar jugando con este planteamiento, porque también eso implica un posicionamiento epistemológico, o sea, de conocimiento. Y el segundo texto, este es un texto, y el segundo texto es un documento del siglo XVI que fundamenta y justifica teológicamente, filosóficamente a este otro texto, porque hay una disputa, y esa disputa se llama la disputa del 1556. En la disputa del 1556 no existe este texto, no existe, existe este texto, y este texto lo quieren destruir los franciscanos. ¿Por qué lo quieren destruir? Por eso sospechómetro. Hay muchas lecturas, me parece a mí, muy del México jacobinista y secularista, que piensan, sobre todo los investigadores y las investigadoras, que esta es una estrategia de los franciscanos. Del XVI no podía ser de nadie más que los franciscanos, estamos en el siglo XVI, muy posterior, bueno, no tan posterior, ya en el 54 llega el arzobispo, que no es franciscano, el segundo arzobispo de México, se llama Alonso de Montúfar, y él es dominico, pero previo a Montúfar, los franciscanos se sirven el bacalao con la cuchara grande, se sirven los romeritos con la cuchara, porque no hay nadie más de misioneros en este territorio. En 1524 llegan los 12 primeros franciscanos, con los cuales, que ni fueron los primeros ni los únicos. Recuerden que antes ya tenemos a 3 frailes, los primeros frailes que llegan al continente, oficialmente mandados por el emperador, son 3 frailes de Países Bajos, como se les llama, es decir, flamencos. Juan de Tecto, Juan de Ahora y un fraile extraño que se llama Pedro de Gante, Pierre de Gante. Pero resulta que este tercer señor es ni más ni menos que el primo hermano del emperador Carlos V de Alemania, segundo de España. O sea que Carlos V tenía aquí metido, después de todo este gran mar, el finis terris, tenía oídos y tenía ojos. ¿Quién era? Ni más ni menos que su primo hermano, que era un fraile,
que va a ser una revolución educativa, lo vamos a ver cuando vayamos a los autores del Nicanor, que ya sospechómetro otra vez, y aquí pongo otro argumento para quienes piensan que el autor de este texto se trata de un solo individuo, una visión eurocéntrica, del individualismo, siempre pensando, incluso a ver dónde aparece el nombre ahí. Pero bueno, hay que ir desmontando todo esto. Creo que si leemos estos textos desde la perspectiva indígena nos va a enriquecer muchísimo. ¿Por qué de la perspectiva cristiana ya la conocemos? Es lo que hemos mamado cada 12 de diciembre. Es lo que hemos escuchado hasta Televisa cuando nos ponen la película de Juan Diego y la Virgen. Es lo que nos están diciendo todo el tiempo. La visión eurocristiana. Pero tenemos que reivindicar la visión indígena náhuatl que constituye y fundamenta estos dos textos. Bueno, sin más preámbulo, entonces vámonos a trabajar primero el de la imagen y después el del Nicanor. La imagen es una moshli, es un códice, pero no solamente es un códice indígena. Es decir, aquí hay un tipo de escritura que se le llama semasiográfica, que hay que conocer los contenidos. En lógica se dice, si yo no entiendo el contenido de una proposición, de un enunciado, si no entiendo cuál es el sujeto, el verbo y el complemento, no puedo seguir al siguiente enunciado, no voy a entender porque ya no puedo comprender lo que sigue. Ocurre lo mismo aquí. Ustedes y yo conocemos generalmente el diseño iconográfico de una mujer Amicta Sole, que aparece en el Apocalipsis, pero que tiene una tradición pictográfica de arte sacro en todo el mundo impresionante, y particularmente en Alemania, porque el modelo iconográfico de Tonantzin Guadalupe viene de unas gilografías que se hicieron en Nuremberg. Les quiero decir que ya que estaba yo ya agachado, ya que ustedes pagaron mi formación en Alemania, pues me metí a fondo y hice el seguimiento desde los Alpes hasta Países Bajos, pasando por todo el centro y norte de Alemania, visitando todas las iglesias y todos los conventos para dar seguimiento a cómo se fue modificando la imagen, el modelo iconográfico de esta imagen que después va a ser recreado en el contexto de lo que, no digo México porque no existía México, hay que ser muy claros teóricamente, en el contexto de lo que se llamará la Nueva España. Pero de la Nueva España quiero yo dejar muy claro también que este mensaje, vean, les estoy diciendo que es una moshki, un códice. ¿Quién entiende el códice? Los eurocristianos, bueno, personas como Andrés de Olmos y Bernardino de Sahagún entendían lo que había allí, entendían perfectamente lo que veía, por eso querían destruir a la imagen. Los indígenas intelectuales que se conformaron en el colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco, que habían pasado por las escuelas conventuales de los principales conventos, entre ellos Tlatelolco, Texcoco, Huejotzingo, obviamente México, Tenochtitlan, Azcapotzalco y Xochimilco, los principales, allí se van a formar niños indígenas en una élite que sabían el trivio y el cuadrivio, es decir, sabían hablar latín, griego y español y náhuatl, porque la lengua franca es el náhuatl. Hasta los frailes hablaban el náhuatl, tenían que aprender el náhuatl, porque no había otra forma de conocer este universo, esta civilización, este modelo civilizatorio, como fueron los pueblos originarios de esta cuenca volcánico-lacustre, no Valle de México, eso no existe, es un invento también que nos hemos repetido mucho los académicos. No hay un valle, hay una cuenca volcánico-lacustre, que en su extremo norte encontramos el tema que nos ocupa, el Tepeyac. Bien, vámonos pues con la primera imagen. La pregunta, compañeras, compañeros, es ¿cómo pasamos? Vean acá está la capillita del Tepeyac. ¿Cómo pasamos de un teocalli chiquito, de un centro religioso chiquito que después será una doctrina con los franciscanos, a capilla de indios, a una basílica, insignia y nacional basílica de Guadalupe? ¿Cómo se da ese salto? ¿Cómo de una divinidad indígena, una mujer indígena,
que se venera allí como diosa, llegamos a convertir y a darnos cuenta a la insignia nacional Basílica Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América. ¿Cómo saltamos de una diosa que decían en el diálogo de 1524 los franciscanos a los Tlamantinime y a las Tlamantinime sobrevivientes, escupan y vomiten sobre esos dioses que han adorado sus padres? Y que responderán las y los Tlamantinime: extrañas palabras son estas que escuchamos, no las tenemos por verdad, hagan con nosotros lo que quieran. ¿Cómo pasamos de eso a este reconocimiento a nivel mundial? A tal grado que, bueno, ustedes vieron la última venida de este papa neoconservador que persiguió mucho a la teología de la liberación, que se llamaba Juan Pablo II, cómo usó todo la creencia en esta imagen, que incluso recordarán, porque ustedes y yo tenemos juventud acumulada, algunos más, otros menos, pero recordarán que hasta abríamos las papitas y allí venía la imagen de Juan Pablo II con la Virgen de Guadalupe. O sea, ¿cómo llegamos de una imagen de indios a tenerla codeándose casi el Papa con ella, diciendo yo estoy con ella? Vamos a ver por qué. ¿Por qué llega? Miren, fíjense, esta fecha es interesante. Este centro religioso donde se venera, no voy a decir adora, ahorita voy a decir venera, una imagen de una mujer, recibe más de 25 millones de peregrinos anualmente y es el principal recinto de culto femenino a nivel mundial. Yo esto les digo a las profesoras feministas y a todas las personas críticas, y nosotros como hombres también tendríamos que reconocer: no existe a nivel mundial, incluso dentro de los centros religiosos del catolicismo, uno que tenga la fuerza que tiene esta imagen. Ni Lourdes, ni Nuestra Señora de París. Recordarán ustedes, estaba yo estudiando en Alemania y dije, pues ahora voy a irme a visitar los principales centros de mujeres a nivel de la tradición católica. Los voy a visitar para ver cuáles son los más importantes. El más antiguo de todos ellos, compañeros, compañeras, es Nuestra Señora de París. Fíjense qué fuerte, Nuestra Señora de París. Y cuando uno entraba a la catedral de Nuestra Señora de París, veía la imagen de Nuestra Señora de París cargando al niño Jesús, con todo respeto lo digo, sola. Iba uno a la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe como un, ¿cómo se les llama los retablos laterales? Una capilla lateral en la Basílica de Nuestra Señora de París. Y la imagen que tenía más velas, porque les quiero decir que ya les venden unas velitas que tienen la imagen de Nuestra Señora de París, pero quien tenía más velas y más flores, al menos el tiempo que yo estuve allí, las 2 veces que fui, era Nuestra Señora de Guadalupe, más que Nuestra Señora de París, que Nuestra Señora de París. O sea, en la iglesia, en la catedral, después sabemos todo lo que sucedió, los seculares franceses llorando y rezando y cantando alabanzas desde fuera. Uno dice, ¿dónde quedó su secularismo? No, que muy seculares, no, que la razón ilustrada nos libera de los mitos de los dioses. Es una condición existencial la creencia, es una condición existencial. Por eso hay que conocerla muy bien. No se las podemos dejar a los padres y a los religiosos y a las religiosas. Constituye al ser humano. Miren ustedes, si no, donde firma y jura el presidente de Estados Unidos que va a decir la verdad siempre y que va a tratar a todos como hermanos cristianos que son. Nada más lo pongo sobre la mesa para que vean la importancia de lo religioso. Bien, entonces este centro, ¿cómo devino en un centro de tal envergadura hoy? Las imágenes que les pasé son imágenes de lo que viene la próxima semana, pero no solamente tiene una importancia actual, sino que está constituido. Yo me pregunto, ¿por qué esta imagen ha acompañado la historia de nuestro país? Y no solamente de nuestro país, pero pongo énfasis por lo que nos ocupa a nosotras y a nosotros. Ha acompañado movimientos de carácter o reivindicación sociopolítica. ¿Por qué la imagen no se quedó guardada donde le corresponde? El altar o la sacristía.
¿Por qué tiene que estar en el proceso de lucha de independencia? Que si tomó el estandarte o no lo tomó estandarte Hidalgo, la discusión de los historiadores es de historiadores. La interpretación simbólica, diría Paul Ricoeur, es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros siempre que vemos a un Hidalgo, está con el estandarte, está jugando una función ideológico-política. Y en ese proceso está Tonantzin de Guadalupe. Recuerden que ustedes tienen aquí unos vecinos muy cerca, el municipio de Naucalpan, y ellos tienen allá una basílica que es Nuestra Señora de los Remedios. Y la Virgen de los Remedios no solamente fue el enfrentamiento de dos ejércitos, el ejército de los independentistas a la cabeza de los padres Hidalgo y José María Morelos, sino también fue una confrontación de imágenes, porque la Virgen de los realistas era la Virgen de los Remedios. Vean entonces, o sea, que también las vírgenes se pelearon, Juan Manuel, simbólicamente sí, porque están representando un movimiento, están representando una reivindicación, y encontramos en Hidalgo la presencia de esa imagen, ni más ni menos lo que hoy se está diciendo a platillo y tambor, la primera transformación. Está presente Tonantzin Guadalupe. En el proceso del movimiento revolucionario también encontramos la presencia de Tonantzin Guadalupe con el movimiento zapatista. Esta imagen es la entrada cuando se reúnen en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, el general Francisco Villa y el general Zapata, y los zapatistas van con el estandarte de Tonantzin Guadalupe. No hay ningún problema de que ella esté acompañando estos procesos. También encontramos ahora la Iglesia Católica empieza a reivindicar muy fuerte el tema de la cristiana o la lucha cristera. También encontramos por la lucha de la creencia, la presencia de Tonantzin Guadalupe en el movimiento migrante de las personas que buscaban el trato digno, una mejor condición laboral. También está presente Tonantzin Guadalupe. La volvemos a encontrar ya, ustedes y yo, en el acontecimiento del 1994 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La vemos presente también en San Salvador Atenco, cuando viene este proceso de, iba a decir expropiación, pero en realidad no fue una expropiación, de este negocio, vamos a dejarlo así, de este negocio del nuevo aeropuerto, con las implicaciones que tuvo en el 2006, después todo el tema de la represión que la estuvimos viendo en tiempo. Allí sí, TV Azteca y Televisa andaban entrevistando desde arriba con el helicóptero todo cómo venía ese proceso, y después, en última instancia, la vimos. Esta es una foto allá ya cerca de la UNAM, del ESME, en el 2010, cuando de un plumazo se decía antes, ahora ya no hay plumas, bueno, de un clic en la computadora, Felipe Calderón borra el Sindicato Mexicano de Electricistas. También está Tonantzin presente. Ya en nuestros tiempos la vemos también con el tema de los desaparecidos. Esta es una imagen de una celebración religiosa en la Basílica de Guadalupe. Recuerden que China deja de ser centro del sistema mundo hasta el 1848, siglo XIX. China es el centro del sistema mundo hasta el 1848. Del 44 al 48. ¿Qué pasa en el 44 y el 48? La guerra del opio. O sea, Inglaterra entendió que si fundía y llenaba de droga a China, le ganaba en la carrera de la modernidad, de la revolución industrial. Y lo hizo. O sea, esto que está implementando la CIA actualmente a lo largo del mundo no es nada nuevo. Aprendieron muy bien la lección los estadounidenses en relación al proceso inglés. Y lo último que les quiero mencionar es la presencia de quienes hemos vivido en Estados Unidos por estudios o por la necesidad. Casi todos tenemos familia, la mitad de mi familia vive en Estados Unidos como migrante, trabajan allá, llevan años, pero lo que quiero yo rescatar es el tema de la presencia. No hay bandera más importante dentro del movimiento latino en Estados Unidos, aunque digan algunos que no hay que decirles latinos, no son latinos, latinos son los que vienen directo de los latinos italianos, etcétera, una discusión teórica allí, pero lo que quiero decir es cómo está la presencia de Tonantzin Guadalupe, la reivindicación de los derechos civiles o los derechos laborales de los migrantes
en Estados Unidos. Y cuando decimos migrantes, son migrantes en general, no solamente son mexicanos, aunque nosotros tengamos 48 millones de paisanos, de familia en Estados Unidos. Fíjense lo que significa 48 millones. O sea, después de la Ciudad de México, Los Ángeles es el lugar donde más mexicanos viven en el mundo, para que nos demos una idea de lo que esto significa y lo torpe que son unas políticas de represión como las que se están dando, porque no lo van a vencer, no se puede vencer, porque es culturalmente, es un problema de cultura, no es un problema de, y además es un problema de frontera. Recuerden, ¿de dónde salían los misioneros que evangelizaron hasta Oregon? ¿De dónde salían? De San Fernando, de la propaganda FIDE, allí en Metro Hidalgo. Cuando ustedes quieran irse a las grandes ligas del proceso de, ¿qué diría yo? No quiero decir la palabra civilización, pero vamos a decirlo en otros términos. De evangelización hay que ir a San Fernando. De allí se les daban las directrices a los frailes. San Francisco, ¿de dónde viene San Francisco de Asís? Franciscanos en México. San Isidro, Santa Bárbara, Santa Fe. O sea, todo es un proceso histórico-cultural muy profundo. Y quererlo quitar en un cuatrienio, por favor, o sea, se puede reprimir, sí, pero quitar profundamente la constitución de lo que significa la presencia de una creencia es muy difícil, muy difícil. La fiesta más importante del Paso, Texas, fíjense qué interesante, la más importante del Paso, Texas, la tienen los franciscanos de la provincia de Michoacán, porque su parroquia se llama Santa María de Guadalupe. En el Paso, Texas, o sea, la entrada al mundo gringo lo recibe Tonantzin Guadalupe, para que nos demos una idea. Y no les menciono la presencia de Tonantzin Guadalupe en Gaza, y no les menciono la presencia de Tonantzin Guadalupe en Filipinas, en Japón, porque no es nuestro tema. Ahorita nuestro tema es, ¿por qué esta imagen? Aquí va la pregunta. ¿A qué se debe que la Moshki lienzo de Tonantzin Guadalupe esté presente en las luchas por el respeto? Y aquí viene el tema, que a mí me interesa. ¿Por qué usted, Juan Manuel, se puso a estudiar Tonantzin Guadalupe? Por el mensaje que transmite esta imagen. Y aquí está el contenido del mensaje. No es el relato. Me invitaron a la Universidad de Viena a presentar el tema. Y me encuentro un teólogo. Los teólogos son gentes muy valoradas en Europa. No son aquí cualquiera anda despreciando a un teólogo. En Europa no. Porque la teología es un nivel de reflexión muy complejo que un teólogo me decía, ay, es que ese relato se me hace de niñas y niños. Como una virgencita, una mujercita con un niñito que le dice chiquito así, tratándolo como si fuera un niño. Dije entre mí, no dije nada, entre mí dije, no ha entendido absolutamente nada, déjeme explicar y vamos a platicar después. Lo que quiero decir es que una vez que entendió cuál era el contenido del mensaje, dijo el teólogo, qué tremendo mensaje el de Guadalupe. Y miren qué cosa, ¿por qué esta imagen está presente en las luchas por el respeto, la defensa, la reivindicación o el reconocimiento de los derechos del pueblo pobre y creyente? Ese es Tonantzin Guadalupe. Tonantzin Guadalupe, lo vamos a ver más adelante, el relato de Nícar Mojó es de una política y de una estética y de un contenido filosófico impresionante, compañeros. Dice el texto, Juan Diegotzin le llama Tonantzin a Juan Diego. Se ha traducido por el diminutivo, Juanito, no, pero ese no es el sentido profundo de la lengua. El tzin es el diminutivo reivindicativo reverencial que se tiene al otro, a la otra. No a cualquiera se le pone el tzin, la partícula tzin al nombre. Vamos a ver, por ejemplo, no se le llama a Fray Juan Diegotzin de Somarragatzin, no, de ninguna manera, porque los autores del texto quieren decir que Zumárraga está en un bloque social de privilegiados, y Juan Diego, que es negado, que es maltratado, que es golpeado, como era el pueblo indígena, o como Juan Bernardino, que está muriendo el pueblo, dice Tonantzin, yo estoy con ellos. El lugar de Tonantzin es el lugar del pobre, del enfermo, del excluido, del dominado. Eso es lo que nos está diciendo Nícar Mojó, pero hay que saber hacer la lectura política, ético-política.
Porque si no queda, qué corazón tan bonito tenía Tonantzin que se le apareció al pobrecito indito. No, los autores del texto te están denunciando la situación de injusticia que se vivía en ese tiempo. Y te está diciendo que esta diosa, cuál es su lugar de enunciación, dónde se sitúa ella, para reivindicar el respeto, la defensa, la reivindicación y el reconocimiento de los derechos, esto es importantísimo, de las pobres y de los pobres. ¿Por qué los empobrecidos, ojo, Juan Diego, Juan Bernardino, el pueblo, hombres y mujeres de fe, que luchan por algún tipo de emancipación, la independencia, la revolución, el trabajo, el campo, la seguridad, la aparición con vida de los desaparecidos, etcétera, en algún tipo de emancipación ético-política, ven en la imagen de Tonantzin Guadalupe una aliada? ¿Por qué Hidalgo no tomó a San Judas Tadeo? ¿Por qué Hidalgo no tomó a la Virgen de la Luz? Bueno, por lo menos que no tenía esas vírgenes, estoy de acuerdo, pero el tema es, pudiendo haber tomado otra imagen, toma esa. O sea, hay una intencionalidad política, incluso de acompañamiento, nada más para que me proteja mi ejército, nada más para que me los proteja. El hecho de proteger quiere decir protección, que está a favor de nosotros. ¿Sí ven? Hay una intencionalidad. Como también en los zapatistas hay una intencionalidad, los neozapatistas de Chiapas tienen una intencionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tonantzin Guadalupe, pues, acompaña todos estos procesos. Lo que yo sostengo, y esa es parte de mi investigación, es que la respuesta a esas preguntas e interpelaciones, no interpretaciones, sino interpelaciones. ¿Por qué Tonantzin está con los pobres? ¿Por qué se le aparece primero a Juan Diego y después a Fray Zumárraga? ¿Por qué no fue directo con el que tenía el poder? Que era Zumárraga. Zumárraga es arzobispo de México, es el superior de todos los religiosos y es don Fray Juan de Zumárraga, o sea, tiene el grado aristocrático de don. ¿Por qué nos ponen a Zumárraga acá y nos ponen a Juan Diego acá y dicen que primero se le aparece a Juan Diego y no a Zumárraga? Hay una intencionalidad en el Inca Mopohua. Entonces, la respuesta a esas preguntas e interpelaciones está en la buena noticia. Miren lo que estoy diciendo, buena noticia, en griego, Evangelion. Bueno, Evangelion, noticia. La buena noticia, el Evangelio, así le llama el profesor Richard Nebel al Inca Mopohua, le llama el Evangelio mexicano. La buena noticia de los pueblos indígenas. La buena noticia ético-política crítica que la imagen porta y comunica, la cual está estructurada simbólicamente con base en dos fuentes filosóficas y teológicas. Y hay que conocer las dos. Si yo me quedo nada más con la lectura náhuatl, no va a correr el mensaje. Si yo me quedo nada más con la lectura eurocristiana, no va a correr el mensaje. Tengo que hacer la hermenéutica intercultural, porque hoy hay un proceso recreativo, religioso recreativo en el siglo XVI. Lo voy a poner así, compañeros, compañeras. Esto lo escribí para un texto que se publicó en Alemania. Y yo les digo a los alemanes, fíjense, les digo, en el siglo I de nuestra era, el cristianismo que fundó Jesús, Yeshua ben José, Jesús el hijo de José, el Jesús histórico, ese cristianismo se llama cristianismo palestinense, porque nació en Palestina. Y ese cristianismo solamente duró 200 años. Después de la muerte de este maestro, de este rabí llamado Yeshua ben José, solamente ese cristianismo duró 200 años. Pero el cristianismo que Pablo tradujo del hebreo, del arameo al griego, recuerden que Pablo es un ciudadano romano, de la tradición de Anatolia, lo que hoy es Turquía, ahí está Tarso, entonces era griego. El